Otra vez tenemos que mirarnos cara a cara con las desgracias que traen las lluvias torrenciales y las inundaciones que les acompañan. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para que no se repita? Hola a todos y bienvenidos a Naturaleza Vivida. Mi nombre es Lidia, para quienes no me conocéis, y para quienes sí, muchas gracias por volver. Estoy grabando esto en plena ola de calor. Ha llegado ya el momento del año en el que considero raparme al cero, porque tengo calor con todo. Así que espero que no escuchéis el ventilador que está de fondo, pero si lo hacéis, pues lo siento mucho, pero es que si no, me voy a morir aquí mientras grabo. La noche del viernes 13 al sábado 14 de este mes, sé que llegó un poquito tarde, pero quería preparar bien el vídeo, hubo unas lluvias muy intensas en Aragón que afectaron a parte de la provincia de Teruel y parte de la provincia de Zaragoza, justo a unos pueblos que están en esa zona, que además a mí me tocan de cerca. Que aunque cuando sucedieron yo no vi que tuvieran gran impacto en los canales de noticias a nivel nacional, ahora que ya se va recuperando un poquito más sí que he empezado a escuchar más de ellos, pero estoy segura de que viendo estas imágenes a muchos os vienen a la memoria lo que sucedió en Valencia hace unos meses. Afortunadamente, en este caso no ha habido pérdidas de vidas, pero sí que los daños han sido muy importantes. Mi idea es emplear este vídeo no solamente para explicar un poquito a qué se ha debido esta situación y qué formas hay de intentar evitarlo y de ayudar una vez que ya ha sucedido, sino también explicarlo de una forma más global, echando la mirada un poco hacia atrás para ver el contexto en el que están sucediendo este tipo de inundaciones. Lo que ha pasado en Aragón no fue una simple tormenta, sino que fue lo que se llama un tren convectivo, es decir, tormenta tras tormenta tras tormenta, todas encadenadas en la misma zona. De hecho, hay un vídeo de las imágenes de la EMET que indican bastante bien cómo se produce una tormenta tras otra, justo todo en la misma zona. Los datos recogidos por las centrales meteorológicas de esa zona estiman que llegaron a caer 90 litros por metro cuadrado. Eso es una barbaridad. Pero es que hay datos del radar que estiman hasta 180 litros. Esto sucedió la noche del viernes al sábado y el viernes por la mañana ya estaba dada la alerta naranja. Pero los pueblos no estaban lo suficientemente preparados para lo que se avecinaba y también, como veréis, es que hay cosas que están donde están y por mucho que haya alerta naranja, pues no se pueden mover. Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas, sí que hubo un momento de tensión cuando hay desaparecidos y hubo que rescatar a gente, pero finalmente todos los daños han sido materiales y no son pocos. De hecho, ya se ha pedido que se considere zona catastrófica. Los barrancos se desbordaron, el río arrasó con todo y hay daños pues en casas, en campos, en carreteras, en puentes. Bueno, una barbaridad. Se han movilizado bomberos, UME, Cruz Roja, un montón de efectivos y también un montón de voluntarios. Pero si se quiere ayudar es importante estar atento a los canales oficiales porque las necesidades de los pueblos han ido cambiando en esta semana. Al principio pues necesitaban prácticamente todo y se movilizaron muchos voluntarios y llevaron muchas cosas, pero ahora pedían sobre todo maquinaria pesada para poder retirar lo más grande y agua potable porque en muchos pueblos está afectada la red de agua de consumo. Así que por eso yo no quiero hacer un llamamiento a algo concreto si queréis ayudar desde el vídeo, porque probablemente no esté actualizado justo cuando yo lo suba porque necesito pues editarlo y demás. Entonces, si estáis atentos a los canales oficiales, allí si se necesita algo lo dirán. Dejaré por la descripción alguno de ellos. Y con esta movilización de gente tan intensa que ha habido en los últimos días, que está muy bien, también ha habido muchas personas en redes sociales pues ofreciendo su ayuda y ofreciendo pues sus consejos. Pero también ha habido un montón de comentarios al respecto de qué ha sucedido, por qué ha sucedido y cómo se podría evitar. Y es aquí donde a mí me gustaría usar este vídeo para explicar un poquito por qué algunas de las cosas que yo he visto más propuestas pues o no tienen fundamento o directamente son una locura. Bueno, en realidad cuando hablo de locura me estoy refiriendo a muchas de las personas que piensan que estas inundaciones son parte de un plan mundial de control sobre la población y que están hechas con geoingeniería y son parte de la Agenda 2030. Todo con tal de no pensar en el cambio climático. Es increíble. Hay un montón de pruebas de por qué cada vez vamos a tener unas lluvias más intensas y unas inundaciones más devastadoras, pero es mejor pensar que el régimen mundial lo que quiere es que nos llueva fuerte
y tengamos inundaciones para sus cosas. Bueno, las pruebas de que esto es cosa del cambio climático están ahí. Yo mucho más no puedo hacer al respecto de la gente que piensa que es la geoingeniería, porque es que lo que les pongas van a decir que es mentira y que está pagado por el orden mundial. Así que es lo que hay. Sin embargo, otra cosa que he visto propuesta un montón en redes sociales es la creación de más presas para evitar estas situaciones y sobre todo parar el programa que está quitando azudes, eliminando presas y liberando los ríos con la propuesta de la renaturalización de los ríos desde la Unión Europea. Aquí sí que tendríamos ya más chicha. Cuando estamos hablando del régimen natural de los ríos y los barrancos en España en general, las inundaciones no son un fallo, son parte natural del régimen de los ríos. Por eso existen las llanuras de inundación y en las planificaciones de las ciudades que están situadas cerca de un río, pues se tiene que tener en cuenta para decidir dónde se puede edificar y dónde no. Dejando de lado de que en este caso en concreto fueron unas lluvias completamente anómalas, el hecho de que un río se desborde en realidad no es problemático, sino que es normal. El problema sí que viene cuando construimos justo al borde del río cuando va en su cauce más pequeño y cuando hay una subida grande, pues se nos inunda esa zona. Quiero dejar muy claro que esto no pretende ser una culpabilización a las personas que han sufrido la inundación, porque esto es un proceso que lleva siglos detrás. Pero simplemente como ejemplo, quiero mostraros este audio de la radio territorial de Radio Nacional. El Gobierno de Aragón ha anunciado que va a impulsar un informe sobre las construcciones que ocupan zonas inundables. Por ejemplo, el Centro de Salud de Azuara, construido en un barranco y que quedó destrozado. El consejero de Interior es Roberto Bermúdez de Castro. En Azuara lo que ha sufrido todos los daños, que es el pabellón, el centro de salud, donde está el campo de fútbol y algunas casas, es en la zona inundable del municipio. Estaba construido en el barranco. Es increíble, es construido donde estaba construido y se están analizando ya las posibles mejoras y reparaciones de esa zona, aunque lógicamente las construcciones que habrá que reponer totalmente, como es el centro de salud, no se hará en zona inundable de nuevo. Estamos analizando todas las construcciones y por eso estamos haciendo un informe y en próximos días lo daremos a conocer. Y no solamente este tipo de construcciones en el lecho del río o en los barrancos son lo que chocan frontalmente con el ciclo natural de los ríos. También hay canalizaciones que hacen que el río se vea encajado en unas losas de hormigón en lugar de tener su lecho normal, transformación de humedales en zonas de cultivo o simplemente el hecho de ir poniendo asfalto, urbanizaciones y demás que hacen que ese suelo pierda capacidad de retener el agua y pase a ser todo una escorrentía que va por encima. Quiero intentar dejar una imagen mental como muy clara. Cuando hay una subida del nivel del agua y el río se expande, lo que va a hacer en un régimen natural pues es ir rozando con el suelo, chocando con árboles, empapándose en los humedales y de este modo sí, el río se expande horizontalmente un montón. Pero ni va tan deprisa ni tiene tanto nivel de agua, por lo tanto su capacidad destructora es mucho menor. Si lo que hacemos es dejarle ese margen para que se expanda en el momento en el que tengan que hacerlo, porque a lo mejor pasan muchos años que no tiene una subida así y simplemente no construimos ahí y dejamos que tenga su régimen natural, en el momento en el que suceda uno de estos eventos imprevistos, el impacto que va a tener es mucho menor. Sin embargo, si lo que intentamos hacer es ganarle terreno al río, encauzarlo cuanto más posible mejor y aprovecharnos de todas esas tierras que tiene alrededor para urbanizar o hacer cultivos, vamos a perder esa capacidad natural que tiene la llanura fluvial de frenar las avenidas y lo que estamos haciendo pues es encañonar el agua. Como cuando tienes una manguera y le tapas parte y entonces sale con mucha más presión, es lo mismo con el río. Por lo tanto, el agua va a subir más porque tiene menos zona para extenderse y va a ir con mucha más fuerza haciendo que los destrozos que cause a todo lo que se encuentre por medio sean mucho mayores. De acuerdo, hemos quitado todas estas barreras que van encañonando el río y permitimos que se expanda. Pero, ¿aquí dónde entran las presas y los azudes? Bien, si lo que tenemos es una riada que va hacia allá, que va hacia una ciudad, por ejemplo, lo más intuitivo sería ponerle una barrera aquí para que choque y simplemente el agua se acumule en esta zona. Este es el concepto con el que trabajan las presas sobre prevención de riesgos. Luego hablaremos un poquito más de si esto funciona o no. Pero quiero hacer una incidencia y decir que todos estos azudes que se han estado eliminando
es porque estaban o en desuso o colmatados, porque las presas y los azudes todos tienen una vida muy concreta. El hecho es que si tú tienes un río que va hacia allá y le pones aquí una barrera, todos los sedimentos que está arrastrando el río van a quedarse en esta barrera. Por lo tanto, cada vez se va llenando más de tierra, de piedras y otras cosas que lleva el río. Y llega un momento en el que pues está hasta arriba y prácticamente el agua que va a retener aquí es nada, porque lo salta. Esto pasa mucho con los azudes porque son de un tamaño más reducido. Con las presas también pasa, pero el tiempo es más largo y hay otros mecanismos en juego. Entonces, todas las infraestructuras que se han ido retirando, pues ni servían para abastecimiento de agua, ni servían para la regulación de las riadas. Lo único que estaban haciendo era ser una barrera para el ciclo natural del río. Porque me podéis decir, pero vale, ¿yo para qué quiero que la tierra que arrastra el río vaya más allá? Pues por ejemplo, la gente que vive en el delta del Ebro se está quejando de que cada vez hay menos delta, porque llegan menos sedimentos que puedan ir renovando toda la tierra que el mar se va llevando. Y muchos de esos sedimentos llevan un montón de nutrientes hacia el mar que hacen que funcionen todos los ciclos de vida que hay pues en la costa y demás. Además, estos azudes pues hacen de una barrera que corta el tránsito para muchas especies que son muy necesarias para el río. Y cuando quieren moverse pues de arriba abajo en el río se encuentran con que hay un azude en medio que no les permite pasar. De hecho, esto es tan importante que no sé si habréis visto en algunas presas que están instaurando como una especie de ascensores para peces. A ver, la imagen es como muy divertida, pero es que son elementos que son necesarios para poder mantener la conectividad entre la parte de arriba y la de abajo del río cuando pones una presa. Esto lleva siendo polémico mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Transición ya hizo un comunicado sobre por qué se estaban quitando estos azudes. Decía algo así como: somos un país que por tradición ha ido acumulando este tipo de pequeñas infraestructuras y una vez que caen en desuso se convierten en un riesgo no solamente para la propia circulación del agua, sino también para la acumulación de residuos. Una vez ya con el concepto en mente de que los azudes que se han eliminado no son aquellos que están sirviendo para regular las inundaciones ni las avenidas, porque son los que están en desuso, están colmatados y en sí mismos son un riesgo, vamos a intentar ver un poquito por qué las presas no son la solución ideal para tratar de evitar este tipo de riadas. Y ojo, que digo ideal, porque las presas hasta cierto punto funcionan y funcionan bien, pero hay opciones que son mejores. Este tipo de presas pueden suponer un peligro porque están eliminando la llanura fluvial natural de forma que no frenan la avenida, sino que simplemente la paran. Además, las presas no la paran toda, paran lo que tengan capacidad y los demás lo sueltan, haya lo que haya debajo. Pero es que es lo que tienen que hacer, porque es que hasta la mitad de los fallos que hay en las presas es por riadas, porque no las soportan bien, no están preparadas tampoco para eso. Las presas lo que hacen es recoger agua para casos de sequía y producir electricidad sobre todo. Y además es que están surgiendo unos estudios nuevos que dicen que el hecho de retener todos estos sedimentos en la presa y que el agua que suelta la presa vaya limpia y vaya con fuerza, lo que hace de nuevo es encañonar el río y hacer que estas riadas, una vez que pasan la presa, tengan mucha mayor facilidad de ser destructivas porque no tienen esa llanura para poder expandirse y poder ralentizarse. Por lo tanto, sí, las presas son necesarias, sobre todo cuando vamos de cara a unos eventos de sequía cada vez más pronunciada, pero para el tema de inundaciones hay cosas que están demostradas que son mejores. Y como ya sabéis que no me gusta hablar por hablar con estas cosas, os traigo un proyecto que tuvo mucho éxito y que lo cubrieron en El Escarabajo Verde. Os dejaré también el enlace del programa por si lo queréis ver, que es una auténtica maravilla, para que veáis cómo una restauración ecológica también funciona como prevención de inundaciones. Para comprobar qué se está consiguiendo en una intervención que tuvo lugar hace 10 años, nos desplazamos más al norte, en la cuenca del Duero, hasta el río Órbigo, en la provincia de León. Es un río que nace de la confluencia del Luna y el Omaña y que desemboca en el Esla. Los técnicos diseñaron un plan integral para devolver libertad a este río sin restar seguridad a las poblaciones ribereñas y lo ejecutaron en un tramo de 25 kilómetros entre 2011 y 2012. No solo se eliminaron barreras transversales, sino también y sobre todo las motas, las barreras laterales,
para crear esos espacios de libertad, las llamadas llanuras de inundación con las que laminar las avenidas del río. Este es uno de los puntos que más me gusta dentro de las actuaciones que se han hecho en el río Órbigo. Aquí podemos ver bastante claro, fíjate cómo está ahora la situación. Ese arbusto nos puede valer de referencia. Aquí resulta que con lo que es la retirada de la mota de este lado y también del contrario, porque aquí estaba el río muy estrecho, y luego lo que ocurre cuando crece el caudal y cuando ya tenemos una crecida, pasamos a esta otra situación, en la que ya el agua conquista toda esta zona que hemos liberado como zona de inundación. Seguimos teniendo el arbusto de referencia. Esta es una foto del 2013. Y aquí vemos cómo el agua va circulando y cómo la mota, que es lo que estamos ahora encima y lo que se ve aquí, cómo funciona conteniendo la inundación y protegiendo a los bienes que merece la pena proteger, como es la zona que tenemos aguas abajo, que es una zona más urbana. Lo que aquí hacemos también disminuye el caudal que va pasando por los pueblos de abajo, y cuanto mayor es la llanura de inundación, menos problemas tienen todos aguas abajo. Y lo mejor de todo esto es que sale rentable. Y ahora ya han transcurrido 10 años desde la ejecución. Y lo que hemos visto es que el río se comporta de una forma mucho más natural de la que se comportaba. ¿Eso qué produce? Produce un beneficio estupendo para las avenidas porque las lamina, porque el agua, digamos, que se reparte en una mayor superficie, recarga los acuíferos superficiales que luego alimentan el río en verano, y por otra parte pues fertiliza la zona que inunda. Es un beneficio tan grande que el coste económico que supuso esto se diluye completamente. Si tuviéramos que analizar esta actuación, esta obra, desde un punto de vista de coste-beneficio, no hay mayor beneficio a un coste menor. Por eso, a mí me gusta decir siempre que puedo que la restauración de ríos es muy barata. Sin embargo, hay algo más, además de todo este tipo de restauraciones de ribera que se pueden hacer para que cuando venga la inundación pues no tenga mucho impacto. También hay que cambiar la reacción institucional. Y es que, por ejemplo, en el caso de Aragón, de nuevo volvió a ser muy lenta. A pesar de que el jueves ya había alerta amarilla y el viernes por la mañana a las 9 menos 10 se cambió a alerta naranja, el presidente de la comunidad estaba en una boda en Galicia el fin de semana. Justo ese fin de semana yo estaba con mi mujer de boda a 1000 kilómetros de Aragón y no tengo un Falcon para volver, no tengo un Falcon. Qué bien, vale, no voy a debatir esto porque era fin de semana y el señor estaba en una boda, ¿de acuerdo? Pero, primero ya sabíamos con antelación que algo iba a suceder. Y segundo, es que ya debería existir algún tipo de procedimiento en caso de emergencia. Que si bien el máximo responsable pues se me había tragado la tierra, por ejemplo, se tenía que poder hacer algo, no simplemente esperar. Y ojo que yo no estoy hablando, por ejemplo, de los bomberos de la Guardia Civil, que sí que es verdad que actuaron muy deprisa. Pero las instituciones parece que vayan a rebufo todo el rato. Claro, ya para el lunes, pues tanto los habitantes de los pueblos como la gente que estaba trabajando, como los voluntarios, ya estaban tomando en sus propias manos, pues intentar arreglar un poco aquello. Y es que hay que tomarse en serio este tipo de alertas. Además de que yo reivindico que necesitamos protocolos para este tipo de riesgos y que no se puede estar pendiente de, oh Dios mío, ¿dónde está tal persona, dónde está tal otra? Para poder reaccionar con rapidez y en muchos casos salvar vidas. Luego también creo que hay que educar un poquito a la población sobre qué es lo que significan este tipo de alertas y cómo actuar. Porque, primero, hay personas diciendo que es que una alerta naranja no era suficiente. En realidad una alerta naranja sí que cubría perfectamente lo que iba a suceder. Realmente habría que invertir para saber cómo hay que actuar cuando se produce una de estas alertas. Porque, vale, te dicen que va a haber una alerta naranja por lluvias. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Hay gente que tenía que ir a trabajar y no les dejaban no ir a trabajar y se quedaron atrapados allí. Pues habría que quizás convenir exactamente cómo se debe actuar cuando hay este tipo de alertas. ¿Estamos preparados para saber realmente qué significan estas alertas? ¿O cada vez también estamos un poco más insensibilizados en plan de sí, va a hacer calor, pero bueno, sí, va a llover, pero es que tengo que ir a trabajar? Bueno, quizás esto ya así como una pequeña reivindicación, última reflexión.
Volviendo un poquito al tema de qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones. Lo primero es que hay que invertir en prevención y no en reparar daños una vez que ya han sucedido. Y vale, sí, siempre está muy bien pensar qué hemos hecho mal y cómo podíamos haberlo hecho mejor, pero luego realmente aplicarlo. Y además es que frente a las riadas cada vez se está adaptando más la idea de que en lugar de prevenir que ocurran, que evitar que ocurran, lo que hay que hacer es que cuando pasen sean lo menos destructivas posible y que la propia naturaleza del río pues evite que se nos lleve por delante casas, campos y demás. Sin hablar ya, por supuesto, de vidas. Y lo he repetido un par de veces en el vídeo ya, pero lo quiero volver a repetir. Esto no es para decir que la gente que ha sufrido este tipo de riadas pues de algún modo se lo haya merecido o lo que sea, que también he visto cosas así por internet, pero todo el mundo sabemos que la gente cuando está bajo un seudónimo, cuando es anónimo, dice burradas que a la cara no te lo diría. Pero es que los ríos no se pueden domar, como muchas otras cosas de la naturaleza que hemos estado intentando llevar por nuestro camino durante siglos. Es que ir contra la naturaleza al final siempre se paga, por un lado o por otro. Y ahora ya no solamente estoy hablando de los efectos ecológicos que puedan tener las presas de Azudes, que como habéis visto prácticamente eso no lo he mencionado, porque en lo que me quería centrar es en que realmente esta opción que se propone más ecológica y que muchas veces se tilda de ecologismo de ciudad, en realidad es que también es más efectiva. Los ríos no se pueden domar, pero sí podemos aprender a convivir con ellos. Necesitamos una gestión que escuche al territorio, que respete la ciencia y que invierta en cosas que de verdad funcionan. Y si queremos seguir habitando este país y todos los que están sufriendo cada vez más inundaciones de este tipo, lo que vamos a tener que hacer es adaptarnos y cuidar cuanto más podamos la naturaleza mejor. Y esto sería todo lo que tengo para vosotros por hoy. Espero que os haya parecido interesante. Dejadme por comentarios si estáis de acuerdo con este tipo de tratamiento de los cauces de agua. Y por supuesto trasladar todo mi apoyo a estos pueblos que han sufrido esta última inundación, porque pues, me toca de cerca y además es que es una situación que no se la deseo a nadie. Así que dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, a seguir si queréis ver más contenido como este y nos veremos en el próximo vídeo.